Buenos días, eso. Seguimos con la Cátedra Libre de Cine Venezolano. Eh, creo que sí, seguimos es como anclándonos un poco a fechas importantes, a efemérides, aniversarios, cosas que sucedieron hace muchísimos años, pero que bueno, resuenan todavía hoy en día. Y quizás justamente esa especie de espejo, esa especie de eco, de efecto mariposa, a veces lo suelen llamar así, que se da entre hechos que ocurren quizás en un lugar del mundo y que influyen en alguna otra parte, pero también incluso uno pudiera decir que se dan en un tiempo pasado y que por supuesto repercuten en el futuro o incluso viceversa. Son consideraciones que uno pudiera decir existenciales o metafísicas, y que si de pronto todavía hoy en día suenan raras, imagínense para 1931. Hace 95 años se publicó una novela en Venezuela y por eso es una de las razones por la que estamos viendo esta película el día de hoy. Enrique Bernardo Núñez es el autor de Cubagua. Que Cubagua les puede sonar quizás a algunas otras cosas, pero no es Cuyagua, la playa en Maracay, ¿no? En Aragua. Pero que sí es, pero donde el mar sí es indispensable, fundamental, casi que condiciona por completo la vida de ese lugar. Allí en Cubagua se fundó el primer asentamiento, la primera ciudad en todo el continente suramericano. Así que bueno, ya de por ahí se puede hablar de la importancia que tiene ese lugar. Se llamaba Nueva Cádiz de Cubagua en ese momento. Aún hoy en día hay algunas ruinas en esa isla que recuerdan lo que allí sucedió, pero además el destino trágico de alguna manera que también tuvo como consecuencia de la explotación. Y otra coincidencia que me parece muy interesante es que justo un día 20 de mayo, hace 520 años, muchísimos más de los 95 que les comentaba de la publicación de la novela, moría Cristóbal Colón. Y bueno, es sin duda también una figura muy relevante e importante cuando estamos hablando de procesos de conquista, colonización, de esa especie de punto de giro, pudiéramos decir, que fue la llegada de los europeos a América, ¿no? De los españoles, porque no es justamente la génesis de algo, ¿no? Aquí ya existía cultura, existían pueblos, existían familias, y entonces está también cruzando estas historias que les cuento lo que tiene que ver con nuestras raíces indígenas, ¿no? Los llamados pueblos originarios. Entonces es algo que también está como presente en esta historia y que yo creo que por eso vale la pena ver. Si la novela se publicó en 1931, la película se produjo a mediados de los 80. Como hemos comentado algunas veces acá, la época dorada del cine venezolano, tanto porque se produjo mucho como porque las películas que se hacían tenían una muy buena recepción en el público, fueron justamente los 70 y 80. Después de que en 1973 fuese todo un éxito Cuando quiero llorar no lloro, que es una película, valga decir también, adaptada de un libro. Entonces quizás ese asunto también de que veamos cómo nuestra literatura ha sido llevada al cine es también un ejercicio interesante. Todas estas cosas las podemos hacer aquí, pero además vamos a tener oportunidad de conversar con quien fue jefa de producción de esta película y que además fue uno de sus primeros trabajos quizás en el cine, pero que bueno, ha tenido luego una larga carrera y muchísima experiencia acumulada.
de la que también creo que podemos echar mano en el conversatorio. Así que, bueno, sáquenle provecho a Andrea Guberneo. Como les dije, aquí era jefa de producción de la película, y quizás también es importante mencionar que en las cabezas de equipo de esta, que fue una coproducción, esto es producción venezolana, hecha desde el Departamento de Cine de la Universidad de los Andes, que es también un lugar en el que se generó muchísimo de lo que fue todo el cine venezolano de ahí en adelante, y que incluso tiene repercusiones en todo el cine latinoamericano. Pero eso, siendo una coproducción, se hizo también con una universidad en Panamá y con el mítico, digo yo, ICAIC, que es algo así como el equivalente del CENAC, pero cubano. Entonces estamos hablando incluso de una coproducción entre 3 países. Allí también están involucrados esos personas que son relevantes para cada una de las cinematografías de esas naciones. Y bueno, también habla de la ambición del proyecto que bueno, requería también la suma de todas esas partes, ¿no? El trimestre pasado tuvimos oportunidad de asistir a la Cinemateca Nacional con la Cátedra Libre de Cine Venezolano para un homenaje a Donald Meyerson, motivado por su reciente fallecimiento. Meyerson fue justamente productor de esta película, pero además la fotografía de la película, por ejemplo, la hace Andrés Agustí, el mismo DP de Jericó, la ópera prima multipremiada de Luis Alberto Lamata, y la dirige Michael New, que es además un caso, por supuesto, como tantos que hay en Venezuela, de venezolanos, digamos, que vienen de otros orígenes. En este caso, un cineasta que nació en Trinidad, y que también, bueno, tiene, sin embargo, una filmografía justamente dedicada a temas muy venezolanos. Con solo decirles, por ejemplo, que él es el director de una adaptación que también se hizo a cine, de Florentino y el Diablo. Así que bueno, teniendo en cuenta quizás también estos nombres, es una forma de rendirles un pequeño homenaje y de que bueno, tengamos como referentes a esas personas que han dejado algo, que han aportado algo al imaginario venezolano. Acá nos acompaña Andrea Guberneur, quien fue jefa de producción en esta película, y que, bueno, en detalle nos va a contar específicamente qué cosas tuvo que abordar en esa producción en mediados de los 80, súper ambiciosa en términos de que, fíjense, obviamente son varias ciudades, varias épocas, ¿no? Y además que también, siendo una coproducción, seguro tenía también unas peculiaridades, esa propia relación entre el equipo venezolano, cubano, panameño, ¿no? Pero bueno, y además vamos a hablar también quizás un poquito de todo lo que hizo después, porque esto fue uno más bien de esos primeros trabajos quizás en cine. Acércate, porfa, y proyecta también. Ajá, bueno, como vieron la película, bueno, hola, ¿cómo están todos? Como vieron la película, hay 3 etapas, ¿no? Está la conquista, está 1930, que es de la novela, y está lo que en ese momento era actualidad, que eran los 80, que eso fue un agregado de los guionistas. O sea, en la novela no está esa parte. Entonces, yo fui la jefa de producción de la parte de la conquista, lo que se hizo en Margarita, que, bueno, yo le estaba comentando, yo estuve casi un año en Margarita, entre la preproducción y la producción. Eso fue lo primero que se hizo porque se consideraba lo más complicado. O sea, ahí se reconstruyó Nueva Cádiz. Yo no sé si esta versión es una reedición. Quería preguntar, ¿Gilberto Márquez está aquí? Ah, no vino. Que no. Pensé que iba a venir.
porque había unas imágenes, creo, yo hace años que no veía la película, de donde se veía lo que se hizo de Nueva Cádiz. Había una arquitecta italiana y fue un largo estudio para hacer una reconstrucción de Nueva Cádiz, ¿no? En general en las producciones uno piensa en todos los posibles entre lo previsto y lo imprevisto, ¿no? Tratar de resolver todo eso, ¿no? De manera de tener tiempo para los imprevistos que siempre hay. En esta película los imprevistos creo que fueron más que lo previsto, ¿no? De las cosas más curiosas, en Margarita llueve muy poco y en ese rodaje fue terrorífico. O sea, unas lluvias que no habían ocurrido en Margarita en no sé cuántos años ocurrieron justo en el tiempo de rodaje y era casi que llegábamos, había sol y llegábamos a la locación y había una nube así encima de la locación. De hecho, el cronista, y bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Incidentes y bueno, cientos de problemas. Y el cronista de Margarita en un momento se acercó a la filmación y me preguntó si nos habían ocurrido cosas, ¿no? Yo le dije, bueno, ha ocurrido de todo. Y la teoría de él era que cuando habíamos reconstruido Nueva Cádiz, habíamos reconstruido un círculo de horror, que lo que pasó en Nueva Cádiz había sido tan terrorífico que nosotros de alguna manera habíamos reconstruido ese círculo. Imagínense ustedes, hasta eso nos comentaron. Pero bueno, ahí la decisión de hacerlo en Margarita, o sea, Cubagua era un desierto, no había manera de hacer nada. Y Margarita en esa época, es decir, lo que se pensó que podía ser una ventaja, que la isla se acercara al rodaje y no fue tan así y era complicado. Es decir, cualquier cosa que faltaba en Margarita había que mandarla a buscar a tierra firme, incluso a Caracas, lo que hacía complicado todo, ¿no? Entonces, eso hizo, bueno, eso que les estoy comentando, fue como 6 meses de preproducción y como 6 de rodaje. Yo estuve casi un año en la isla de Margarita haciendo esa preproducción. A mí hay algo que me gusta comentar, que de esas cosas locas que pasaban, que me imagino que siguen pasando, yo era la jefe de producción y había hecho un largometraje. Evelio Delgado, el productor de campo cubano, había hecho 40 largometrajes y era el productor de campo. Por eso estamos los dos. Yo pedí que Evelio apareciese como jefe de producción también, porque fue de mucha ayuda. Pero, por ejemplo, cosas que tú comentabas que implicaba la coproducción con Cuba, por ejemplo, eso se filmaba en Venezuela, el material filmado se mandaba a Cuba y se revelaba en Cuba. Entonces, Panamá, la participación de Panamá era porque antes no había vuelos directos a Cuba, porque no había relaciones con Cuba. Entonces, para uno ir a Cuba tenía que pasar por Panamá. En Panamá te daban dormías una noche, te daban la visa cubana y de ahí volabas a Cuba. Entonces, ¿qué pasó, no? El material virgen venía de Cuba, lo traje yo. Y yo estuve con ese material hasta que, en una caja que montaban en un carrito que iba hacia el avión. En ese momento me dijeron, ya, se tiene que montar en el avión. Yo estuve viendo siempre la caja por el tema de los rayos X. El material llegó a Venezuela, 80 latas, eran 80 latas, nosotros probamos como 20, o sea, cortando un pedazo, llevando al laboratorio, todo perfecto, porque yo dije, hubo un tiempo que no vi la caja. Empezamos a rodar la escena de la cena, donde están los 3 músicos, que vieron que es un plano en un dolly alrededor de la mesa. Es una lástima
repito lo de eso tan oscuro porque era una cena grande, comidas y cosas. En esa noche yo me voy en un momento al hotel y recibo una llamada de Cuba que dice que el material que habíamos mandado, filmado, tiene velo de rayos X. Te puedes imaginar lo que eso implica en el medio de un rodaje, de pronto no saber si lo que estás haciendo tiene velo de rayos X, si va a tener, qué pasó, cuándo fue, ¿no? Después nos enteramos que los cubanos, con el tema de las bombas en los aviones y eso, tenían al final a ese carrito le pasaban una máquina alrededor. Entonces, ¿qué pasó? La caja tenía maletas alrededor, entonces no es que se velaba toda la caja, sino se velaba donde entraba. Entonces, claro, en un rollo tenías un pedazo velado, pero el resto estaba bien. Entonces, claro, cuando nosotros cortamos para evaluar, nos salía que estaba bien. Entonces, ese tipo de cosas nos pasaron que eran, y yo novata absolutamente. ¿Cuáles eran los periodos de tiempo más o menos en que se daba eso, que se enviara, que se revelara? Pasaban semanas, digamos, mes y medio, algo así, mes y medio de rodaje, se mandaba a Cuba, allá se revelaba, nosotros seguíamos trabajando aquí en Venezuela, en fin. Y bueno, toda la película se hizo con ese material que, bueno, después se empezó a ver qué era lo que tenía velo, qué no tenía velo. En esa, ¿hay algo que quisieran preguntar? ¿Algo que quisieran bueno, saber? como siempre, levanten la mano, su nombre y la pregunta. Pueden interrumpir sin ninguna pena. Mira, por acá al principio tenemos una pregunta. Ya te voy a hacer pasar el micrófono para que quede la cosa bien registrada. Bueno, como tal, a mí me llamó mucho la atención. Primero que se usaron los mismos actores para ambas líneas temporales. Que eso hacía como una especie de... Perdón, para las tres. Y, o sea, cómo manejas las escenografías, porque son 3 líneas temporales y estás trabajando en diferentes locaciones y tienes que cambiar todo según el ambiente. ¿Cómo tú trabajas eso, digamos, corriendo, el tiempo que va corriendo? Sé que hace una planificación, pero aparte de eso, digamos que afecta el clima, por ejemplo, como usted indica, el tema de la lluvia y todo eso. O sea, ¿cómo tú manejas ese tipo de cosas sabiendo que son los mismos actores, el mismo elenco, y tienes que transformar esa realidad para lo que necesitas grabar en ese momento? Fíjate, ese rodaje fue como de 3 años, ¿no? Con interrupciones. Entonces, toda la parte de la colonia se hizo en 6 meses, todo corrido, ¿no? Después el equipo viajó a Caracas, se hizo la parte de Caracas. Luego el equipo viajó a La Habana y se hizo una parte... ¿Rodaron allá? Sí, también. En La Habana... la etapa de la selva, o sea, se separaba por locación los rodajes ahí. Lo que iba en una locación se hacía completo. Y luego cuando se cambiaba y ahí se hacía lo que hacía falta en esa locación. De manera que, o sea, usabas una locación y ya salía. El plan de rodaje tiene que haber sido muy, muy meticuloso, muy planificado dentro de lo... Claro, se hizo primero, como te digo, por etapas, porque además estaba el tema del dinero, que siempre, y bueno, ustedes vieron la lista de agradecimientos, o sea, martillábamos hasta el café, como decíamos en esa época. Entonces... eran y supongo que Aeropostal ayudó con esos vuelos para acá y para allá. Sí, no, de todo, o sea, en todas partes teníamos que martillar porque no había manera. Entonces, claro, se hizo la parte de la colonia, que era lo que se consideraba más caro. O sea, nosotros tuvimos que llevar una comunidad indígena desde la mesa de Guanipa a Margarita, pues en Margarita no había una comunidad indígena con las características que necesitábamos, ¿no? Fue como curiosidad, por ejemplo, fue muy difícil conseguir
Por eso creo que hay una edición. Había una escena donde había un grupo de mujeres indígenas desnudas, ¿no? No fue muy difícil conseguir mujeres en Margarita que se desnudaran. Y finalmente fuimos a un prostíbulo. Y ahí contratamos a las mujeres que se desnudaron en la película. O sea, por comentarles algunas de las curiosidades que tuvimos que hacer en su momento. Entonces, sí, las cosas se resolvían, que de hecho es usual, se resuelven las escenas por locación, de manera de que, es decir, esos temas del decorado y eso lo resuelves en un tiempo determinado. E incluso yo supongo que ya desde el guión y el guión técnico se tiene que haber previsto transiciones, o sea, cortes de montaje y demás, porque justamente la película está concebida así, a pesar de que fuesen justamente épocas muy distintas y locaciones muy separadas las que... Sí, los actores eran los mismos, ese era el juego de la película. Además, bueno, como viste, eran actores casi todos muy experimentados, o sea, gente que realmente nos Creo que el caso de sorprendía. Nila, o sea, la actriz, ¿no? Y tal, era más bien la medio debutante, ¿no? Sí, ¿no? Y Herbert, y el protagonista, también, sí, Herbert, yo creo que no hizo otra película después de esa. Ella, en cambio, sí ha tenido una carrera larguísima, incluso. Sí. Y por ejemplo, nosotros nos mudamos al Hotel Bellavista y, por ejemplo, Herbert, Andrés Agusti, que era el director de fotografía, sus hijos estuvieron viviendo en Margarita, fueron a la escuela en Margarita, en fin, o sea, todo funcionaba como una familia en Margarita por el tiempo que tuvimos que estar allí, ¿no? Por cierto, mi hermano Gerardo, que estuvo aquí con la película Todo por ella, él fue ahí, su primer trabajo fue en Cubagua y era asistente de cámara. Fue como aprendiz de cámara y después que terminó como asistente. Ahí hay unas escenas donde está Rafael Salvatore, que es ahorita uno de los fotofija más importantes de este país, está ahí como actor, no es fotofija. En fin, y bueno, Héctor Myerson, Julio Mota, es decir, actores de Miravalles el Cubano, eran actores de mucha experiencia. Eso ayudó mucho porque, bueno, el tema de la Herbert, que era el novato, se sintió muy apoyado por estos actores. Entonces, bueno, en esa etapa de construcción, por ejemplo, de reconstrucción de Nueva Cádiz, bueno, tomó un trabajo el hecho de que estuviesen cubanos en la isla de Margarita llamaba la atención, digamos, o sea, la gente se acercaba. No era común, esas islas no tenían... En ese momento en Venezuela no era común cubanos de Cuba de la revolución, digamos, eran cubanos de antes. Entonces, todo eso también llevaba, la gente se acercaba a preguntar de dónde. ¿Y tú recuerdas que fuese, por ejemplo, eso, por lo que entiendo, por supuesto que habrían venezolanos con experiencia previa también a la película? Sí, claro. Pero ese ejemplo que tú dices es bien revelador, ¿no? Oye, ese jefe de producción con 40 películas atrás y tocó una o dos, qué sé yo, y debe haber sucedido, ¿no? En muchas de las áreas. Claro, ese conocimiento, ese aprendizaje de la mística seguramente que traían ellos, ¿no? Claro, es que esa película se rodó en el 84. Yo estuve por primera vez trabajando en Cuba en el año 82 en una película de Patricio Guzmán, el chileno. Y nosotros en Cuba, es decir, llegar a Cuba y trabajar en Cuba fue como Hollywood. O sea, para nosotros fue así porque, bueno, las áreas de escenografía, de vestuario, de utilería, eran cosas que no teníamos, pero nada, ni cercano aquí, ¿no? Entonces, para nosotros sí fue realmente
muy aleccionador, aprendimos mucho y la relación con Cuba fue siempre muy interesante. Bueno, por allá también levantaban la mano y tenían una pregunta. Recuerden decir su nombre para que estemos y luego la Hola, pregunta. soy Gilbert Terán, cursante en tercer trimestre acá. Y bueno, me causó mucha curiosidad tomando en cuenta de que hay 3 tiempos, o sea, en la historia hay 3 líneas de tiempo. Tengo la curiosidad de saber si tiene la noción de ya luego de toda la película filmada, si tiene la noción de cuánto tiempo de grabación en cuanto a película llegaron a tener. O sea, supongo que fue mucho. Y otra pregunta sería ¿cómo fue la organización del montaje? Si esperaron tener toda la película grabada o iban montando diferentes líneas de tiempo según pues cómo lo iban revelando. Esto es algo para, en ese sentido, casi que reconstruir hasta desde la adaptación, ¿no? Sí. Porque justamente comentaba, se agregó una línea temporal adicional en esa película. Entonces, claro, me imagino lo que pudo haber sido luego también. Sí, fíjate, el hecho de que el material se filmaba aquí, se revelaba en Cuba, hizo que, es decir, no veíamos roches como se solía ver, por ejemplo, y toda la primera etapa de Margarita, que es la colonia, la conquista, bueno, se fue a Cuba el material, ¿no? Entonces, fíjate que eso se hizo en el 84, esa película se terminó a finales del 86 o principios del 87. Yo recuerdo haberla visto por primera vez en finales del 88 o principios del 89. O sea, lo recuerdo porque fui con una barriga así y mi hijo tiene 37, nació en el 89. Tiene tanto tiempo como la película. Sí. Cuando vi la película por primera vez. Hay una cosa, entonces claro, esa edición en Cuba, eso se editaba en Cuba, se premontaba, digamos, en Cuba. Revelaban el material, iban organizando y con esto del velo de rayos X, sacando material que estuviese velado, dejando, en fin, todo ese trabajo. Y luego hubo todo un proceso de montaje que se hizo una parte en el Departamento de Cine de Mérida, que era coproductor también. O sea, Michael New y Andrés Agusti y Donald Myerson eran del Departamento de Cine de Mérida. Se fueron editando las partes, ¿no? Con el guión y bueno, sabes que siempre en la mesa de edición ocurren cambios y cosas. Pero los rodajes se hicieron por parte para después hacer toda esa edición. Entonces, eso fue como 3 años de rodaje, pues después de Margarita se paró para conseguir dinero para seguir el rodaje, ¿ok? Se hizo, bueno, Margarita y lo de la selva fue más o menos cerca, y luego ya todo el equipo volvió a Caracas y ahí fueron los viajes a Cuba y todo lo demás. Entonces, no sé si quiere ¿Tú recuerdas que como proyecto... eso, bueno, ya supongo que la novela tenía su propio reconocimiento, ¿no? Mucho. Pero tiene que haber gente escéptica, quizás, ¿no? En este tipo de cosas, bueno, de que se entendiese o no, o de pronto que si se manejaron referencias en aquel momento de decir, bueno, pero han habido películas que han hecho algo parecido, ¿no? O que pudieran haber tenido en cuenta a la hora de armar Cubagua como propuesta cinematográfica. Oye, la verdad es que en las conversaciones en las que yo estuve no sentí la discusión que yo recuerdo como fundamental fue esto de agregar esta tercera etapa, por ejemplo, porque bueno, como dices, la novela Cubagua es una novela muy importante en la narrativa venezolana. De hecho, está este escritor Brusual, que es un experto en Cubagua y ha trabajado mucho la novela, y Enrique Bernardo Núñez y su obra.
Entonces, es decir, era una novela particularmente importante. Entonces, eso de agregarle la tercera etapa, Era modificar algo. recuerdo que fue una discusión larga entre, bueno, el director, el guionista. Son tres y quienes eso. firman el guión. Entonces, sí, entiendo que fue una larga discusión. Ahora iba a decir algo. Sí, quizás en cuanto a referencias cinematográficas que pudieran haber estado sobrevolando. Sí, no recuerdo. Sino incluso que nos comentes un poco del director, Michael New, que bueno, eso les comentaba, es uno de esos venezolanos que tienen un origen distinto. Sí. Pero bueno, de pronto tú misma, ¿cómo lo conociste? ¿Qué sabías que había hecho? ¿Cómo era la relación quizás con esa otra gente del departamento de cine de la ULA que sabemos que tanto Fíjate, ahí, bueno, yo llego a Cubagua, Donald Myerstone y yo somos primos, ¿no? Yo conocí a Donald como a los 20 años, porque, bueno, es por... su abuela era hermana de mis papás, pero era eso que llamaban hija natural. Yo no sabía de su existencia, sino... Y es Donald el que me invita a trabajar en cine. La primera cosa que hago, que es un cortometraje, lo hice por propuesta. Él un día me dice, me parece que tú puedes ser productora. A mí las fiestas me quedaban bien. ¿Ya habías estudiado geografía? Estaba estudiando geografía en la universidad. No me encantaba tanto, pero bueno, ahí estaba. En mi familia hay que graduarse en la UCB porque si no, yo dije que quería estudiar fotografía y me dijeron que eso era un hobby, en fin. Y bueno, llegué a geografía, no recuerdo muy bien cómo. Donald me empieza a decir que puedo ser buena productora. Yo organizaba fiestas y no se acababa el hielo y me quedaban bastante bien. Entonces, bueno, nada, y trabajé en ese corto, después en otro más. Me llamaron a la película de Patricio Guzmán. Y, bueno, hice pero sí, creo que antes, una de José Ramón Novoa que se llama, no me acuerdo cómo se llama ahorita, y creo que después fue que vino Cubagua. Entonces Donald, el que me invita a trabajar en Cubagua, yo me voy a Mérida. Había estado en Mérida en la película esa de Patricio y bueno, conocí a Michael. Michael es de Trinidad, pero tenía muchos años en Venezuela. Miguelito, su hijo, hace cine también. Sí, el que hizo aquel largometraje de la Vinotinto, por ejemplo. Sí. De Arango. Y creo que en animación también ha hecho algunas sí. cosas. Hay un corto que se llama Báquiro que, si no me equivoco, es también entonces, bueno, Michael... él había hecho algunas cosas, pero bueno, esta era la película más grande que había hecho. Que era lo que ¿no? comentaba Viveca en el homenaje que se le hizo en la Cinemateca, de que él era bien ambicioso cuando se proponía hacer cosas, ¿no? Sí, bueno, en ese momento fue una superproducción, digamos, ¿no? Una superproducción pobre, pero con poca plata, pero con ínfulas de superproducción. Hay algo que me parece interesante comentarles, que esa película nunca se estrenó en Venezuela en los cines. O sea, ninguna distribuidora ni ninguna empresa de exhibición quiso exhibirla. Entonces esa película comercialmente nunca se estrenó. Para Datazo, que sepan la que verdad. ese tipo de cosas podían pasar en esa época, o sea, cuando todavía hoy decimos que los exhibidores y los distribuidores a veces no están con el cine venezolano. Los exhibidores hay que peleárselo siempre. Bueno, en esa época se pudo hacer eso. Recuerdo, no se estrenó, la pasaron en muchas televisoras en el mundo. De hecho, uno de mis hermanos mayores la vio en Alemania un día en la televisión y después vio en los créditos que estaba Gerardo y estaba yo y llamó por teléfono. Pero aquí en los cines no se vio nunca comercialmente, digamos. Se vio en proyecciones en salas. Ese es un dato curioso sobre esa película y sobre el poder que tenían. La ley de cine nos ayudó en eso mucho, ¿no? O sea, cambió esa posibilidad y es obligado que la película esté 2 semanas
en cartelera, ¿no? Y con todo eso pasan cuentos, ¿no? Pero digamos que eso. Entonces, bueno, nada, ahí estaban Donald, Andrés Agustí, que bueno, otra vez lamento la oscuridad porque la fotografía de Andrés es muy interesante, ¿no? Ese trabajo, o sea, implicaba trabajar toda una noche. Y, por ejemplo, había una cosa que Andrés quiso hacer, hay unas escenas que se hacen en lo que se llama hora mágica. La hora mágica dura como 20 minutos, media hora, algo así. Entonces implicaba que nosotros a las 5 de la tarde parábamos lo que estábamos haciendo, salíamos corriendo al lugar de la hora mágica, esperábamos la hora mágica, se hacía el pedacito para hasta lograr una escena y luego corríamos otra vez a seguir lo que estábamos haciendo antes, ¿no? Entonces nosotros llegábamos de madrugada al Hotel Bellavista. Los que trabajaban en el hotel decían que ellos tenían una imagen de la gente de cine sentados en unas sillitas con nombres detrás, muy elegantes, y que nosotros parecíamos obreros de la construcción. Así nos decían porque llegábamos destruidos, llenos de tierra, de arena y de todo. Esa era la forma de nuestro trabajo. Una película como esta debe tener cierta rigurosidad en esa recreación histórica, ¿no? Tú decías, hubo toda una diseño exacto para recrear la ciudad y demás. Esa maestría seguramente también de la participación cubana. Bueno, lo propio que se fue diseñando. A mí me da curiosidad porque hay a veces, no sé si sea fetichismo, incluso pudiéramos decirlo, se usan de pronto eso, ¿no? Objetos que pudieran ser de alguna colección, o justamente se recrea algo que de pronto va a ser simplemente un elemento escenográfico, pero no quieren luego que alguien reclame y diga, mira, realmente la gente no se vestía así, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas deben haber sucedido también en Sí, Cuba. bueno, se estudió mucho, o sea, como les digo, la arquitecta italiana, los cubanos, el jefe de utilería, había una gente en Margarita, y ahí aprendimos, y yo particularmente aprendí que, es decir, el cine no necesita de objetos reales, digamos, ¿no? A mí yo cometí el error de convencer a un cura que me prestara un cáliz de la colonia para eso y se lo robaron. Y el cura, bueno, me excomulgó y me mandó a la quinta paila, con toda razón, ¿no? Ahí aprendí que no hace falta el cáliz de verdad, que se puede hacer de otra manera. Es decir, no hace falta tener en una película, ¿Qué lección? Sí, objetos muy caros o muy... Y bueno, en esa época uno pedía prestado 100 cosas para hacer las películas, que también aprendes que se rompen, que pasan cosas y qué sé yo. Entonces, pero bueno, ahí hubo eso, lo que te digo, se estudió mucho, es probable que haya errores, digamos. Yo no oí a nadie comentar eso, pero como tampoco fue exhibida comercialmente, digamos, es decir, esa película se la vieron gente en invitados, en funciones de esa en la Cinemateca o ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces no oí a nadie hacer ninguna observación en ese sentido, pero seguramente hay errores en el vestuario y qué sé yo. Mira, vamos a robarnos un tiempito, digamos, o justamente hablando más allá de Cubagua. Creo que por aquí veo la referencia de cuando te hicieron la entrevista en Voces de Cine Venezolano. Ahí se hace un pequeño perfil. Agonía se llama la película de José Ramón Nova. Agonía, sí. Correcto. Se me había olvidado, efectivamente. Y algunos otros títulos en los que dice que justamente participaste como jefa de producción. Están La Reina Mora de Gustavo Balsa, Rufino el Iluminado de Andrés Agustí, que por cierto no he visto, pero he leído tanto esa película que voy a estar tratando de buscarla también.
El Mestizo de Mario Handler, que si mal no recuerdo, además está protagonizado por un actor que acaba de dirigir Marcos su Moreno. película, Marcos Marcos Moreno, sí. Sí, y tantas otras cosas en las que ha participado, incluso series, ¿no? Que creo que es también, creo, algo muy, quizás muy particular. Ahorita todo el mundo habla de series, ¿no? Y se producen series para las plataformas y uno piensa en que eso, se hace cine de alguna manera, ¿no? Haciendo series también, pudiera decirse. Sí. Pero esa también seguro fue una experiencia bien Sí. peculiar y enriquecedora, ¿no? Sí, claro. Yo, bueno, eso, empecé en cine y por razones X, bueno, trabajé en el Nacional, trabajé en Radio Caracas, en Expedición, y en un momento me contrataron en telenovelas. Hice 2 telenovelas y de allí salía el documental. Creo que después de la experiencia, y bueno, en un momento estuve en el Canal 8 también en el 2001 y en el 2002 hice una empresa llamada Beta con B pequeña, como una beta de oro. Y con esa empresa trabajé para el gobierno muchos años, hicimos campañas, hicimos eventos, libros, hicimos muchas cosas. Y la primera serie que hicimos fue una serie llamada Crónicas Invisibles, que se hicieron 13 programas en 10 países de América Latina. Eso fue para Telesur. Eso surgió, hay una novela de una escritora nicaragüense que se llama Yoconda Belli. En una de las escenas de la novela, en algún momento, hay un grupo de recogelatas que encuentra un tubo, lo lleva al barrio donde están, lo abren y es un polvo brillante y termina siendo una cosa radioactiva, ¿no? Y hay un montón de personas muertas. Cuando yo terminé la novela, al final decían que eso había ocurrido en Brasil, en una ciudad en Brasil. Y yo busqué en internet y la referencia de ese salía como en el 100 y tantos, ¿no? Después de hablar de turismo y de hoteles. Me llamó la atención y dije, cónchale, somos invisibles, ¿no? ¿Qué pasa? Y empecé a buscar temas de invisibilidad. Y entonces, bueno, y armé todo ese proyecto y Telesur lo compró. El primer programa de la serie se hizo en Caracas y se llamaba El Señor de los Helados. Era sobre los heladeros haitianos, que uno le comentaba a la gente y te decía, verdad, son haitianos, o hablan otro idioma. Es decir, el heladero que pasaba todos los días y la gente compraba el helado sin verle la cara, ¿no? Hicimos en Bolivia sobre los niños mineros, hicimos en Argentina sobre las nuevas desaparecidas, jóvenes que desaparecían por las redes de tráfico. Hicimos en Puerto Rico uno que se llamaba Madres contra la Guerra, que era los gringos iban a Puerto Rico a ofrecerles nacionalidad a cambio de que fueran a la guerra, ¿no? A cambio de la vida. Hicimos en El Salvador sobre los desaparecidos, gente que salía de El Salvador hacia Estados Unidos y desaparecía. Y bueno, había grupos de madres buscando los desaparecidos. Hicimos en Uruguay hicimos uno sobre las haciendas, el tema de la propiedad de la tierra. Creo que bueno, en Ecuador hicimos uno sobre los problemas alimenticios, desarreglos alimenticios, que se hablaba que eran de clase media, ¿no? Ese tipo de problemas, y en Ecuador, por la publicidad del tema de cómo tenían que ser las mujeres, se estaban encontrando ese tipo de problemas en comunidades indígenas. O sea, el tema publicitario de que había que ser como la Barbie
era tan terrible que hasta en las comunidades indígenas se inyectaban cosas y dejaban de comer y pasaba todo eso. Entonces, bueno, fue una serie obviamente muy interesante, muy dura de hacer. En un momento dijimos que íbamos a Cada hacer... país con sus propias... Claro, una condiciones, ¿no? una cosa interesante de esa serie, que una decisión que yo tomé como productora y que, bueno, fue criticada duramente, pero era que que cada país el tema lo dirigía un director del país. Porque me parecía como muy irrespetuoso llegar a los países a tratar ese tipo de temas, así como que, bueno, vengo llegando. Entonces, la forma en la que encontramos de tener la armonía que necesitaba la serie fue en la fotografía. Entonces, el director de fotografía, que fue Jackson Elizondo, en la producción, digamos, o sea, de ese tipo de cosas le logramos, y la parte gráfica, darle esa armonía de serie. Hicimos para Telesur también una serie llamada Cocinándonos, que es, bueno, gente cocinando, pero no chef, sino la señora María, que hace asado negro, y la señora Juana, que hace dulce de tal cosa, y ese tipo de... Claro. Y qué transmisión, Y a fin se de hizo- cuentas, de esos saberes. Se hizo en toda Venezuela a partir de un material que aquí hubo un festival gastronómico nacional que lo organizó el Ministerio de la Cultura, y nosotros, la empresa Beta, fue la productora. Entonces, para ese festival grabamos en varios estados del país con equipos diferentes. Entonces, con ese material, después que pasó el festival y todo eso, Edgar Narváez Motilón Guionista, sí, claro. hizo un guión, y con ese material hicimos esa serie para Telesur también. Entonces, bueno, eso era 2012, ¿no? No era lo usual hacer ese tipo de cosas, pero bueno. Y mejor no te pregunto si alguien está interesado dónde la puede ver, porque sé que son preguntas difíciles. Sí, Y sí. que es otro de los retos justamente que sigue teniendo el cine venezolano. Pero ya cerraríamos nada más con pedirte una reflexión. Porque entre tantas cosas, alguna vez incluso estuviste también en el SENAC. Entonces, oye, me parecería interesante que nos deje esa visión de qué es lo que el cine venezolano tendría que estar abordando hoy en día, para, bueno, seguir justamente enriqueciendo nuestro imaginario, ¿no? Sí, bueno, yo fui presidenta del SENAC, realmente no era algo que me planteé en la vida. De hecho, estaba en la Villa del Cine en ese momento, que era un lugar donde quería estar, que era la productora del Estado. Pero bueno, por cosas renunció Juan Carlos Lozada, no sé qué, y terminé yo ahí. Fue, además de esas cosas, estuve 9 meses, o sea, ni siquiera el tiempo como para cuando estaba más ya metida en el tema, cambiaron el ministro y te cambian, ¿no? Ese tipo de locuras. En ese momento ya teníamos la ley de cine, cosa que cambió, como les decía, con mucho intensidad lo que se hacía en el cine, ¿no? Yo sigo sintiendo, bueno, ahorita para uno, es decir, el cine ha cambiado mucho, ¿no? De hecho, bueno, las formas de trabajar son bastante diferentes, pero tenemos muy poca producción y tenemos poco público, ¿no? Para el cine venezolano. Nosotros tenemos yo siento que, es decir, no creo que haya un tema que se pueda decir habría que tratar esto. Hace poco oí a alguien comentar otra vez que el cine venezolano, que eran ladrones y prostitutas y no sé qué. Una cosa que se viene diciendo hace un montón de años y que no es verdad, además. Se supondría. No, y no es verdad, nunca fue verdad. Cuando alguien dice eso, le dice cuántas películas venezolanas has visto y te dicen 2.
o 3, entonces... Cuando se hizo Cubagua, seguramente alguna película de malandro Sí. le interesó a los exhibidores y tuvo gran difusión, pero no esta, por ejemplo. Seguramente. Entonces, yo creo que tendríamos que trabajar. Hay un tema presupuestario, obviamente. El año pasado no tuvimos convocatoria. Ojalá que este año podamos tener convocatoria. La Villa del Cine ha bajado, es decir, la producción ha bajado en todo sentido porque, bueno, hemos tenido cientos de problemas que no vienen al caso. Vamos a ver si cambia. Entonces, mi planteamiento siempre fue que hagamos películas, las películas que cada quien quiera hacer y que las podemos discutir o no, y nos pueden gustar o no, pero digamos que eso, y luego, es decir, ahí la gente, el cine cubano, por ejemplo, el cine cubano fue como una marca, ¿no? Cine cubano y hubo una promoción de eso, ¿no? Yo siento que nosotros, el cine venezolano, tendríamos que crearlo como una marca, o sea, y promocionarlo y que la gente deje de decir que son malandros y prostitutas y que, cónchale, se vean las películas, ¿no? Ahorita, bueno, está Ali, pero Ali tuvo, no sé, 20.000 espectadores, que no es nada, o sea, es mucho comparado con otras, pero que no es nada. Claro. Y un récord por cantidad de pantallas justamente en la que se exhibió, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo tenemos se el completa el tema, círculo? sí, con los documentales. Ahorita hay un documental hermosísimo que es ese, La memoria es un caracol. Ajá, sí. Y bueno, nada, se ve en esos lugares donde puede estar algunas salas que permiten eso, Bernardo Rotundo, pero bueno, tenemos poco. Ahora, el cine en general en todo el mundo tiene menos espectadores, ¿no? Obviamente el streaming y la televisión y todo eso es una competencia dura. Pero bueno, el cine sigue existiendo. Cuando salió el video decretaron el fin del cine y no fue. Entonces, bueno, no se acaban. El teatro no se ha acabado, los libros no se han acabado a pesar de todo lo que dicen. Yo creo que el cine no se va a acabar. Pero sí tenemos que hacer películas. Hacer películas implica una idea, un guión, y un trabajo de preproducción serio. Es decir, eso puede ahorrar mucho dinero. Esa cosa de que se resuelve en postproducción no es verdad. Lo que no se resuelve en la producción no se resuelve después. Entonces, planificar, respetar la planificación. Sigue siendo, a pesar de que ahora se haga en video, ¿no? Claro. No es verdad que porque puedes hacer la toma 40, si la haces, te enredas en postproducción. Si tienes 40 tomas de cada escena, la postproducción puede tomar 5 años, ¿no? Porque es que yo había oído, ¿no? Que bueno, que como en el video puedes hacer la toma 40, ajá, y la toma 40 después, ¿qué haces con 40 tomas, no? Entonces creo que aunque el video permita muchas cosas, todo este tema de planificar, preproducir y grabar con mucha rigurosidad no cambia. O sea, la puntualidad no tendría que cambiar, es decir, todo lo que se aprendía en el cine, haciendo cine, tiene que seguir siendo válido aunque hagamos video. Es mi planteamiento. De hecho, yo trabajé en la Universidad Nacional Abierta, y hicimos ahí la primera promoción, se hicieron 19 cortos que ellos habían escrito en el semestre, y no lo dirías diferente, no dirigías el que tú habías escrito, sino otro. Claro. Y se hicieron con un día entre sí, se hicieron los 19 cortos, y bueno, una cosa que sorprendía mucho era cómo cambiaba el equipo con el cambio de roles, ¿no?
Es decir, hoy tú eras productora, al día siguiente podías ser maquillador o podías ser, y a veces se ponían, no les gustaba, ¿no? Pero yo decía, bueno, la manera que tú tienes de respetar el trabajo de un maquillador es entendiendo qué hace el maquillador, o qué hace el vestuarista, o qué hace el utilero. Y fue una experiencia realmente importante hacer eso, ¿no? Porque, bueno, eso es que todo el mundo quiere ser director porque de pronto no conocen otros trabajos, y hay otros trabajos en cine que son extraordinariamente creativos y extraordinariamente Bueno, bellos. nosotros te agradecemos que nos hayas dado un poquito Gracias ese a vistazo ustedes. justamente del trabajo que has hecho. Y yo creo que es así de tomar nota también de todos esos consejos. Así que nada, pues nos vemos en una próxima Cátedra Libre de Cine Venezolano.